Bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Espero hayan podido avanzar un poco sus ejercicios de la última clase que hicimos sobre las ayudas para poder ordenar la información, ¿no? Sobre el tema de los diagramas. Diagrama de árbol, diagrama de esquema, cuadros sinópticos. ¿Recibió mi tarea, Ana Pastor? Sí, sí la recibí. El mapa conceptual también. Ahora, yo creo que la mayoría que me han enviado, ¿no? La mayoría que me ha enviado y he visto, no tiene problemas en lo que es el diagrama, ¿no? Diagrama tipo árbol o esquema. El cuadro sinóptico tampoco no tienen mucho problema. Creo que ese es ya un poquito más manejable. Veo que están un poco más familiarizados con eso. Sin embargo, en el que he visto algunos detalles que hay que revisar bien, es en el mapa conceptual, ¿no? En los mapas conceptuales. Veo que hay algunas cositas que mejorar para hacerlo bien. Voy a ver, voy a traer acá, Carlitos, voy a usar tu trabajo, ¿ya? Ya, Pastor, ok. Voy a usar para proyectar nomás para hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo y ver, ¿no? Ver algunos detalles del mapa conceptual. Recuerden bien la parte de lo que es la teoría del mapa conceptual, ¿no? La teoría dice que el mapa conceptual, ¿no? Se caracteriza porque trabaja sobre todo conceptos, ¿no? Unidos por conectores, ¿no? Eh, y donde la parte visual, ¿no? Es también bastante importante, ¿no? Entonces acá voy a poner el trabajo que ha hecho eh, a ver, voy a presentar la pantalla, ¿eh? A ver, compartir pantalla. Pac, listo. Y acá. ¿Pueden ver? Pueden ver, ¿no? Sí, pastor. Ya, está bien. Ya, entonces acá, por ejemplo, Carlos, ¿no? Carlitos ha hecho su esfuerzo en presentar sus trabajos, ¿no? Entonces, en la primera parte de, digamos, un cuadro sinóptico no tiene mayor problema, ¿no? Lo ha estructurado bien. Ha tomado el Antiguo Testamento como cuerpo principal, la cantidad de libros y la distribución de esos libros en cuatro grupos, ¿no? Pentateuco, libros históricos, sapiensales y proféticos, ¿no? Y cada uno con su respectivo contenido, ¿no? Entonces, un cuadro sinóptico del Antiguo Testamento, ¿no? Está bien, bien explicado, no hay problema, la información está ordenada, clasificada y se entiende, ¿no? Puedo entender ese cuadro sinóptico, me ayuda a entender la información que él quiere transmitir, ¿no? Muy bien, ahí no hay problema, ¿no? De igual forma, en el tipo esquema, ¿no? También se ha hecho el diagrama respectivo, ¿no? La palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, puntos, ¿no? Y dentro de los subpuntos las clasificaciones, ¿no? Entonces, está bien, no hay problema. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches, noches, disculpe la tardanza. está todo bien, ¿no? Perfecto, entonces, pero acá viene el detalle, ¿no? El detalle viene acá en el mapa conceptual, acá, ¿ya? Eh, Como dijimos la última clase, los mapas conceptuales tienen la finalidad de poder ordenar la información y presentarla, pero en concepto. Por eso su mismo nombre lo dice, mapa conceptual, ¿no? Entonces maneja conceptos, ¿no? No tanto a términos, palabras sueltas, ¿no? Sino conceptos, ¿no?
Por ejemplo, aquí el tema de Carlitos es la Biblia, ¿no? Ha puesto solamente un concepto, ¿no? La Biblia, palabra de Dios, ¿no? Un concepto. ¿Qué es la Biblia? Palabra de Dios, ¿no? Pero faltó los conectores, ¿no? Faltó los conectores de relación, ¿no? Por ejemplo, la Biblia ah, eh, tiene varios conceptos, la Biblia, ¿no? La Biblia es palabra de Dios, la Biblia es una revelación especial, la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios conceptos que podemos manejar de la Biblia que los podemos ir bosquejando en el mapa conceptual, ¿no? Conceptos breves, lógicamente, eh, y que están relacionados, ¿no? Con conectores. Por ejemplo, aquí podría ser la definición de Carlito. Acá podemos poner la Biblia, ¿no? Palabra de Dios. Y acá debería ir un conector. Acá en el lado de acá debería ir un conector que vendría a ser el siguiente. Ya voy a ponerlo acá. Acá debería ir la palabra es, ¿no? Entonces, ese conector está uniendo la Biblia y dando un concepto, ¿no? La Biblia es palabra de Dios, ¿no? Entonces, los conectores, en este caso, como el conector es, ¿no? Nos están ayudando a definir ya lo que es la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Y de ahí puedo sacar una rama más. La Biblia está inspirada por Dios, ¿no? La Biblia es una revelación especial dada a los hombres, ¿no? En fin, y van desarrollando la distribución de conceptos que tengan que ver con la Biblia, ¿no? En el tema de la Biblia, ¿no? Entonces, eso acá faltó, ¿no? En el caso de Carlitos faltó los conceptos, ¿no? Está dando información, pero información suelta, ¿no? Y no hay conceptos, no hay muchos conceptos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Biblia, ¿no? La Biblia fue o es escrita para salvación del hombre, ¿no? Entonces, son conceptos que se deben dar en un mapa conceptual, ¿no? Que no es lo mismo que el cuadro sinóptico, no es lo mismo que el esquema, ¿no? Tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, ahí debían tener debían de observar el detalle, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿no? Principal está en los conceptos. Un mapa conceptual va mostrando conceptos breves, ¿no? Que van unidos por conectores, ¿no? Pueden ser conjunciones, pueden ser palabras complementarias, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Para los mapas conceptuales. Por ejemplo, cuando yo le diga un mapa conceptual de lo que es a ver, como qué podemos hacer un mapa conceptual de lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, usted ya tiene que ir definiendo conceptos acerca de la iglesia, ¿no? Y ponerlos de esa manera, ¿no? En varios marcos, en varios recuadros, conceptos unidos por conectores que vayan dando lógica al contenido, ¿no? Bien, ahí estuvieron un poquito fallando, ¿no? En lo que es lo mapa conceptual. Lo demás sí está bien. Ya, perfecto. Vamos a ver ahora, ya debemos hoy día empezar nuestro primer punto para desarrollar nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Hoy debemos ya cada uno despedir que por favor ya trabajen la idea, ¿no? La idea que se les está presentando en sus entornos de trabajo, con la posibilidad de ir viendo ya qué empezar a estructurar como trabajo de investigación, ¿no? Ya sabe que todo trabajo de investigación nace con una idea. ¿Y de dónde sale la idea? ¿Recuerdan de dónde debes hacer la idea? La idea de la investigación, ¿dónde nace?
¿Quién Una recuerda? necesidad. Una necesidad. De los problemas y las necesidades, ¿no? Entonces, cada uno, como dijimos, tiene que ir observando, ¿no? Ir trabajando las necesidades que ve y los problemas que ve en el área donde va a desarrollar su investigación. Dijimos también que el investigador debe estar en el área donde se desarrolla, donde se desenvuelva, ¿no? Donde conoce, donde transita, donde se ejercita, donde sirve, ¿no? Ahí es el área donde debe buscar las necesidades y los problemas. No puede ir a un lugar que no conoce, ¿no? ¿Qué va a encontrar ahí si no es parte de eso, ¿no? Entonces cada uno debía ya ir en estos días viendo las necesidades o problemas que encuentra en el área de trabajo donde se está desempeñando, ¿no? Lógicamente, considero que todos, sin excepción, a no ser que haya algún caso, van a hacer trabajos que tengan que ver con la iglesia, ¿no? Creo que todos, sin excepción, van a hacer un trabajo que esté relacionado con la iglesia, ¿no? Van a buscar dar una solución a una necesidad de la iglesia o algún problema, ¿no? Que hay en la iglesia, ¿no? Dependiendo del campo donde se desarrollen ustedes, ¿no? Ya, también dijimos que habían entornos de trabajo, ¿no? Entornos de investigación que pueden ser prácticos, ¿no? Pueden dar una solución práctica a una necesidad o a un problema. También vimos en el área teológica que usted puede tocar un campo teológico también, ¿no? Algún problema hermenéutico, algún problema de interpretación, algún problema de liturgia, algún problema de servicio, ¿no? Algún problema también de alguna tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Usted ya puede ver lo que se da, ¿no? Entonces hoy vamos a ver cómo se da inicio a esta tarea, ¿ya? Espero que haya buscado, ¿ya? ¿Alguien buscó alguna idea para poder trabajar ya su Pastor, primer punto? pastor, Sí, Pablo, adelante. disculpe, pastor. Pastor, estaba bien, disculpe que retrocedemos sobre el mapa conceptual. ¿Es necesario hacer ese modelo, por ejemplo, en el caso del hermano Carlos Enrique? ¿O también se puede optar por otros? No, el Yo mapa uso, conceptual era un ejercicio que dejé de la clase pasada. perdón, el cuadro sinóptico de que está diciendo. El cuadro sinóptico sí está bien, eso se puede hacer, no hay problema. Era No, un ejercicio para que no, no. sepan ustedes cómo organizar la información, ¿no? Sí, no, o sea, mi pregunta es la siguiente, pastor. Sí, El caso el tema era la Biblia, ¿no es cierto? Pero uno para hacer ese cuadro sinóptico puede darle otra terminología. Por ejemplo, yo usé bastante conceptos, por ejemplo. a ver. Claro, no lo puedo, o sea, quiero ser sincero, no sé, no puedo todavía. Recién lo voy a enviar, ¿no? Ya, Ya lo hice ya, pero todavía no lo envié. ya, pero Yo uso- ¿cómo A ver, estaba? me explico, mira, ve. Primero hice el concepto. Primero puse la Biblia, que es la Biblia, y tomé conceptos, ¿no? Por ejemplo, usé tres conceptos importantes. La Biblia es el medio principal y mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros. Ese es uno, otro, ¿no? También otro concepto más, que nos orienta hacia Jesús y nos da instrucción para la vida, ¿no? A través de la Biblia estamos invitados a conectarnos con Dios y a construir una relación con Dios. Eso es lo que he hecho con relación al... Ya, es, Ahora, esa información, Pablo, estaría mejor en un mapa conceptual que en un cuadro sinóptico, ya. porque estás dando conceptos ya. Entonces, cuando uno da conceptos, las ideas se deben agrupar mejor, diagramar en un mapa conceptual. Entonces, cada concepto que tú estás dando debería estar en un recuadro, ¿no? Como título principal la Biblia, y tú vas definiendo en conceptos lo que es la Biblia, ¿no? Y pastor, después puse también para qué sirve la Biblia, ¿no? También Perfecto. lo subdividí. Y después, ¿cómo se llama? También lo subdividí sobre datos y temas, ¿no? En qué está el origen, la utilidad, cómo está Ya, organizado. me parece que toda esa información sería más ideal en un mapa conceptual. En un mapa conceptual, ¿no, pastor? Sí.
Podría también estar en un cuadro sinóptico, ¿no? Pero creo que el más adecuado sería mapa conceptual, porque ya dijimos que el mapa conceptual maneja conceptos, ¿no? Define conceptos que van relacionados, ¿no? Y el cuadro sinóptico, pastor. El cuadro sinóptico también podría ser, pero tendrías que abreviar un poco más, ¿no? El Detallarlo cuadro más, ¿no, sinóptico pastor? tendrías que abreviar palabras, ¿no? No te da mucha posibilidad de extenderte mucho, a diferencia del mapa conceptual, ¿no? Y tampoco te da conectores, ¿no? Podría ser también de repente ir ajustando algunas cosas, pero yo me inclino más por el mapa conceptual. Ya, pastor. Gracias. Pero está bien, está bien. Ya, pastor. Ya, ¿alguien trabajó su idea? A ver, ¿qué idea tienen de investigación? ¿O no han trabajado nadie en la idea? No están yendo a la iglesia, creo, ¿ah? Pastor, si yo le mandé a su WhatsApp personal. Ya, a ver, comparte, Ahí le hermano. A ver. envié. Está en su WhatsApp, pastor. Sí, a ver, usted comparta para escuchar. Estoy A en ver. la calle todavía. Ah, todavía no llega. Sí, todavía no, en 5 minutos llego ya, pastor. Ah, ya. Entonces, mientras la hermana Aide va llegando, alguien más que buscó alguna idea de investigación? ¿Nadie ha buscado? Tenemos que avanzar juntos, ¿ah? Porque si se atrasan, van a perder la secuencia de la estructura de un trabajo de investigación. Entonces tenemos que avanzar juntos. No podemos, acá sí, no se puede retrasar, ¿no? Porque si se queda en el camino, no llega a la meta, ¿no? Y si no llega a la meta, no termina el curso, pues, ¿no? Tenemos que... Pastor, yo tengo solo la idea nada más, pastor. A ver, ¿cuál es la idea, Pablo? La pastoral, pastor. Ya, ¿cuál es la idea ahí? ¿Cuál es la necesidad o el problema que has visto? Bueno, sinceramente recién no tengo la idea y no estoy recién investigando, ¿no? Para poder desarrollar. Ya, el campo de trabajo va a ser la pastoral, muy bien, pero la idea, o sea, la necesidad que has visto en la pastoral, Bueno, ¿cuál es? la Problema. necesidad que he visto, por ejemplo, en la zona con la que yo estoy a cargo, existe mucha extrema pobreza, pastor, ¿no? Y la necesidad, ¿no? De compartir la palabra del Señor. Ya, o sea, la necesidad que has visto es la extrema pobreza, ¿no? No es pobreza, sino es extrema pobreza. Extrema pobreza, sí. Y en esa situación, ¿cómo compartir la palabra, no? Exacto. Ya, cómo predicar en esa situación de extrema pobreza, ¿ya? Porque son Perfecto. diferentes realidades, pastor. Es excelente, el campo de trabajo es importante, ¿no? Tiene que ver con la pastoral. En este caso, cómo atender las necesidades de gente en extrema pobreza con la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿Cómo está bien. llegar con la palabra de Dios, pastor? Así es. Muy bien. Es un trabajo que va a estar bueno, ¿ah? Va a ser bueno la inquietud que tienes, ¿no? La idea que se está surgiendo en el campo de acción, ¿no? Lógicamente, hermano Pablo está metido en el trabajo, ¿no? Sí, pastor. Y en su vivencia se da cuenta que hay una necesidad, ¿no? Exacto. Entonces él va a trabajar ese tema. Ya, recuerden que siempre el trabajo de investigación que uno hace, ¿no? Tiene que aportar algo, ¿no? Exacto. No solamente describe el problema, contrasta información, ¿no? Sino trae una propuesta, aporta algo, ¿no? Exacto. Para atender esa necesidad o ese problema, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Está bien, Pablo, ese campo está bien, ¿no? Ya pasó, gracias. Yo estaba pensando la problemática de los jóvenes. ¿Qué cosa ¿Ya? busca el joven en la iglesia y qué debe dar la iglesia? Ya, ¿qué problema ha visto específicamente, hermano José Luis, con los jóvenes? Que la iglesia está permitiendo que el mundo entre con tal de ganar a jóvenes. Ya, entonces eso no tiene que ver con los jóvenes, porque el tema ahí no es jóvenes, sino es lo que la iglesia permite. Entonces ya tendría que ver un tema más eclesiástico, ¿no? Es un tema eclesiástico de dirección de iglesia, gobierno de iglesia,
liderazgo de iglesia, ¿no? Tiene que ver por ahí, ¿no? Porque el joven no es el problema, no es la necesidad, sino lo que la iglesia está haciendo, es el problema, ¿no? O sea, Entonces, o sea, sí, o sea, más un poco me centraba en los jóvenes, pero en forma general al adulto, al hombre, a las familias, al joven, ¿no? ya. Entonces tiene tiene que ver más con la iglesia, con el tema de la eclesiología, ¿no? Cómo la iglesia debe trabajar este asunto, ¿no? Hasta dónde está permitido, qué límites tomar, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que ver ya con la iglesia. Puede ser un tema interesante también, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que la iglesia debe permitir o añadir o no añadir, ¿no? Ah, en fin, ya es tema de estudio, de investigación, ¿no? Porque ahora en las redes sociales, a colación de lo que está hablando el hermano José Luis, en las redes sociales hay muchos que están cuestionando, ¿no? Incluso pastores bastante conocidos están cuestionando algunas cosas que se practican en la iglesia, ¿no? Sobre todo cosas que vienen de un contexto, llamémosle un contexto mundano, ¿no? Como danzas, bailes, teatros incluso, ¿no? Coreografías, indumentarias, ¿no? Entonces, están cuestionando que esas cosas no son adecuadas hacerlas en la iglesia, ¿no? Y mencionan que lo hacen para tratar de traer gente, ¿no? Bueno, ahorita está en un tema de discusión eso, ¿no? Sería un buen trabajo de investigación eso, ¿no? ¿Qué es lo permitido y qué no es permitido, ¿no? Que la iglesia pueda adoptar o no pueda adoptar, ¿no? Tradiciones que de repente hay en la sociedad no debe adoptarse o si debe adoptarse, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Pastor, sí, en la investigación que vamos a hacer, ¿no? Se supone que tenemos que aportar algo, ¿no? ajá, Para que de repente ese modelo tomar, ¿no? por supuesto. Se tiene que aportar, definitivamente. Todo Para trabajo de que investigación uno tiene que ver un aporte. Si no hay aporte, no sirve ese no, trabajo. no sirve, exacto, ¿no? Ese es No sirve. No se puede evaluar, ¿no? No se puede medir. Entonces, te quedas en el marco teórico, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Hermana Aide, ¿llegó? Pastor, Todavía. buenas noches. Hermanos, buenas noches. Sí, pastor, acabo de hermano. llegar. Ya, hermana. ¿Podría compartir, hermana? Sí, pastor, bueno, yo saqué una idea en la problemática que hay dentro de la Liga Femenil, en la cual estoy a cargo, ¿no? Eh, la verdad, no sé cómo empezar a resolverlo, porque es un tema totalmente doctrinal. Hay Ya. muchos vientos doctrinales dentro de cada pequeño grupo de las hermanas que están dentro del ministerio de damas. Entonces estoy analizando cómo plantearlo ese tema, pastor. Ya, en sí es un tema que tiene que ver con doctrina. Sí, pastor, es un tema doctrinal. Ya, en algún aspecto de la doctrina. Sí, porque hay diferentes grupos dentro de la liga donde estoy llevando a mi cargo. Sí, bastantes diferentes tipos de doctrinas que ellas mismas vienen practicando y salen, copian de otro lugar y las traen a la iglesia y a veces también jalan a las otras hermanas nuevas en el tema espiritual, ¿no? Entonces, y luego regresan con otros, de repente con un poco de carácter, de repente un poco más fuerte y a veces se tiene mucho que lidiar con ellas, ¿no? Y eso es un tema muy delicado que estoy viendo cómo plantearlo para que ellas entiendan bien cuál es la verdadera doctrina de salvación, que es Dios, ¿no? O cristocéntrico. Ya, entonces, bueno, ahí tendría que ir limitando o delimitando un poco el campo de estudio, ¿no? Porque si hablamos de doctrina, la doctrina es bastante amplia, ¿no?
podríamos hablar de qué parte de la doctrina, ¿no? La doctrina relacionada al Espíritu Santo, la doctrina relacionada a la salvación, doctrina relacionada de repente a la justificación, doctrina relacionada al gobierno de la iglesia, doctrina relacionada a la administración de sacramentos. Entonces, tiene que delimitar usted, ¿no? En esa idea, qué campo va a estudiar, ¿no? Investigar, ¿no? Que está trayendo Como le algunos decía, problemas y como le necesidades. decía, sí, casualmente es justamente eso lo que usted menciona, es doctrinal, es en el tema de la administración, también en el tema de la justificación y de la salvación, pastor. Ya. Es un Entonces, tema bien entonces amplio. tendría que ir, ahora en el proceso del desarrollo del trabajo va a ir viendo cómo delimitar sus variables, ¿ya? Porque no puede hacer un trabajo muy amplio, pues no le va a alcanzar el tiempo y tampoco no lo va a poder lograr. Va a tener que delimitar un área nomás, ¿ya? Un área, específicamente un área, ¿no? Y si quiere a profundizar más, tendría que hacer otra investigación sobre otra área, ¿no? Pero sí, es un tema doctrinal, entonces tendría que delimitarse a un punto nomás, ¿ya? Para investigar ese punto nomás. Pero está bien. Ok, ya. Pastor, Alexis, el mínimo y máximo de hojas. bueno, para el trabajo de investigación, pues mínimo, un trabajo de investigación debe salir como 80, 90 páginas, ¿no? Un tomo. Claro, Sí, es un pregrado, ¿ah? O sea, un trabajo de investigación pregrado, ¿no? Y digamos con un tiempo más o menos prudencial, ¿no? Porque es Pastor, investigación, no es trabajo de clase, no es una investigación. Y la investigación requiere pues buscar información, trabajarla, dialogar con la información, presentarla. Si hay alguna necesidad de refutar una información que está en contra de su postura, tiene que refutarla, justificarse con otra información, sustentarse con otra información, ¿no? Entonces, todo eso, ese diálogo, esa investigación, todo eso, trabajo, demanda tiempo y demanda hojas, ¿no? Entonces, más o menos con todo y el contenido y toda la estructura, ¿no? Tiene un gruesito de páginas, ¿no? Bien, Pastor, Carlos, adelante. sí, pastor, bueno, yo compartí la semana pasada, ¿no? Sobre justo también lo que la problemática, lo que dijo el hermano José Luis, ¿no? Más que nada sobre la eclesiología, ¿no? Lo que debe entrar y lo que no debe entrar a la iglesia, ¿no? En el caso de, como dijo, explicó el hermano, no hay cosas que, en vez que nosotros llevemos cosas de la iglesia para el mundo, más bien traemos cosas del mundo para la iglesia, ¿no? Con lo que explicó el hermano José Luis en su momento, ¿no? Pero es en un entorno general, ¿no? Porque cuando hablamos de eclesiología o hablamos de la reverencia, más que nada yo me refiero a la reverencia al templo, ¿no? A la casa de Dios, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, hay dos rangos, dos rangos, ¿no? Un rango dice, no, pero la iglesia, ese es un templo, ¿no? Nosotros somos la iglesia, ¿no? Entonces como que ahí le quitan en la reverencia al templo, ¿no? Y otros pues sí son reverentes al templo, ¿no? Porque es donde venimos a rendirle culto a Dios, ¿no? Entonces hay esa problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Como se explicó, ¿no? A veces los jóvenes pues quieren traer pues de meter a la iglesia luces, escenografía, por ejemplo, de color negro, para que hagan sus teatros, sus alabanzas, ¿no? Entonces esas cosas como que, bueno, para el otro grupo, para eso está mal, ¿no? Porque o dicen, no, pues la casa de Dios no es una discoteca, no se hace esas cosas, ¿no? ¿No? Y no solamente es con los jóvenes, sino también con las personas adultas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay un aniversario o cuando hay un matrimonio, a veces quieren comer en la iglesia, ¿no? O sea, quizás en la iglesia no tiene un comedor, ¿no? Y comen dentro de la iglesia, ¿no? Están comiendo ahí, botando su comida, y hay que limpiar, ¿no? O si no, también el tema de, por ejemplo, los hermanos, cómo tienen, cómo, no tanto de la vestimenta, pero a veces uno también tiene que venir presentable, ¿no? La casa de Dios, ¿no? Porque está haciéndote la casa del Señor, ¿no?
Por ejemplo, y no es la excusa de que no, yo no tengo terno, no me puedo poner una corbata, no me puedo poner algo, una mujer, no, algo, simplemente porque la iglesia dice, no, no me gusta ponerme esto, ¿no? Pero cuando hay un matrimonio, hay un quinceañero cristiano, ahí sí se vienen con sus mejores ternos, se ponen vestidos, ¿no? Pero cuando van al culto, o a los hermanos que les toca dirigir, van con jean, van con polo, ¿no? Solamente los que usan corbata y camisa, por ejemplo, es el pastor o los ancianos, ¿no? O el ministerio de alabanza, cuando es Santa Cena, ¿no? Después van vestidos como si estarían normal, ¿no? Como sea. Entonces, Eso es la cierto. problemática, pues, lo que yo quiero ver es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer en ese aspecto, ¿no? Porque como digo, Ya. hay dos rangos, ¿no? Hay dos, ¿no? Uno que dicen, no, pero nosotros somos el templo, ese es un templo, son 4 paredes, no nada más, ¿no? Y otros son, el otro es lo que tienen reverencia a la casa de Dios, ¿no? No puedes ni pisar la banca, no puedes hacer nada porque ahí te cae tas, como se dice, Ya. ¿no? Está bien. Igualito, Carlos, el tema que tú estás tocando es muy amplio. Entonces, en tu investigación debes tomar solo un aspecto, ¿no? Por ejemplo, si tú consideras que la vestimenta, ¿qué vestimenta es la que demuestra respeto al Señor, ¿no? Entonces, ese es tu tema de investigación. O sea, cómo un creyente debe mostrarse en la iglesia, hablando de su vestimenta, que muestre el respeto a la casa del Señor, ¿no? O a la casa de Dios, a la iglesia. Entonces, Porque, porque, pastor, ese nomás sería tu tema de investigación, sí, nada más. ajá. Ya Porque, no por sería, ejemplo, yo, no por sería ejemplo, ¿no? Sí, luces, ajá. comida, eso Ya ya sería, no, es otro tema ya. es otro No, punto, sí. porque, sí, porque, por ejemplo, ¿no? Yo, un ejemplo, ¿no? Justo del tema de la vestimenta, ¿no? A veces, como dicen, no, a veces no podemos decir a un nuevo, obligarle a que se vista bien, ¿no? Porque ese nuevo se puede asustar y se puede ir, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pero a veces en la iglesia hay ese, no, "Oh, pero ¿por qué vienes así, no? Y, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Había un jovencito que antes venía a la iglesia, ¿no? Y venía como se vestían antes, ¿no? Con la ropa ancha, pantalones anchos, ¿no? ¿No? Cortes, extravagantes, ¿no? Y este joven empezó a ir a la iglesia y, también le decían, ¿no? Que tienes que cambiar tu manera de vestir, ¿no? Pero él como que le incomodaba eso, ¿no? Que le digan, ¿no? Pero pasó el tiempo y este joven se fue afianzando más en las cosas de Dios y porque yo sé que eso también es el Espíritu Santo que también ahí él hace la obra. Este Poco joven a poco a poco. poco dejó de vestirse de esa manera, solito, sin que nadie le diga nada. Empezó a venir con camisa, se sacó los Ya, aretes, y entonces, ¿no? Pero hay hermanos que ya tienen años en la iglesia ya. y no cambian su manera de vestir. Entonces, tú lo que estás haciendo ahorita es una observación de lo que está pasando, ¿no? Estás observando y estás levantando información de la observación, ¿no? Ese es un área también del trabajo. Observas, levantas información. Ahora, esa información tú la tienes que contrastar con todo lo que ya se dijo del asunto. O sea, no eres el primero que va a tratar el tema de la vestimenta en la iglesia como señal de respeto. Ya han trabajado otras personas mucho esto. Entonces tendrías que buscar bibliografía de personas que ya han trabajado este asunto y también tomar el tema de la historia de la iglesia, ¿no? Cómo ha sido la iglesia históricamente, su presentación, su indumentaria, ¿no? Sus señales de respeto. Ver en todo ese trayecto, o sea, te va a demandar un trabajo, ¿no? Y al final llegas a tus conclusiones y tus aportes, ¿no? Incluso a veces veo, por ejemplo, ¿no? Una envidia santa, ¿no? Como me le puede decir una envidia santa. Por ejemplo, los adventistas, los testigos de Jehová, ellos cuando van a sus reuniones, ellos son bien reverentes, ¿Ya? Está bien, ¿no? todo eso tienes que trabajar, ¿no? Todo eso tienes que trabajar, incluso la misma Iglesia Católica Romana, las sectas en sus distintas manifestaciones, ¿no? También tienes que ver, ¿no? Y también el mismo grupo evangélico, ¿no? ¿Qué grupos muestran algún tipo de reverencia en su ropa? Que a tu forma de ver, otros que no muestran. Todo es una investigación, pero al final tienes que tener argumento para afirmar algo, ¿no? No solamente lo observar es suficiente, sino hay que argumentar. Muy bien, está Pastor, bien. Adelante. sí, sí, César. Pastor, el tema, buen punto que tomó el mundo Carlos sobre ese tema, ¿no? A veces los hermanos, como nombró, guarda reverencia al Señor, pues, y eso tenemos que aprender nosotros, cómo ir a la iglesia, muy vestidos.
Pastor, yo tengo una, uno que están haciendo recién, David, una idea. Pastor, ¿dónde nacen las ideas? O sea, aquí en la iglesia, digamos, donde estoy yo, como usted comprenderá, y ya le dije, ¿no? Que estoy yo apoyando en los jóvenes adultos, los jóvenes ya, digamos, de 25 para arriba, ¿me entiende? Entonces, yo ya le estoy ayudando a unos temas, digamos, cómo desarrollarse en un punto, digamos, ¿no? Digamos, las tentaciones que ellos pueden, digamos, están creciendo, ¿no? Y las tentaciones que el mundo lo puede quizás a ellos cambiar la vida, ¿no? Y otro es también, digamos, cómo puede ser un buen siervo de Dios en este tiempo. ¿Ya? A través de todo eso, estoy viendo, digamos, en su avance de crecimiento de ellos, como, digamos, cómo ayudar, digamos, en su noviazgo, en su matrimonio, porque tú sabes que ellos ya comienzan a tener quieren tener su media naranja, ¿no? Entonces, hay otra cosa más también que enseñar también el compromiso en la iglesia a servir, ¿no? Entonces, y eso yo, por ejemplo, estoy con un grupo de jóvenes enseñándoles, digamos, la Biblia, lo que enseña Éxodo. Yo enseño ahora Éxodo con ellos y aparte en eso tú sabes que ahí habla cómo la vestimenta sacerdotal, cómo Dios escogió, ¿no? A los sacerdotes y cómo la vestimenta de ellos, digamos, ¿no? Cómo debo presentarme como un sacerdote en la iglesia, ¿cierto? Ujú. Entonces, es una preocupación, digamos, de una idea que estoy viendo, dónde nace esta idea y cuál es la preocupación, los problemas y las necesidades que uno, digamos, estoy viendo en ello, ¿no? Es por eso, pastor, le estoy compartiendo esto y son Ya, todos los puntos que quiero tomar, ¿no? está bien, perfecto. Me parece que ahí puedes seguir observando, ¿no? Puedes seguir observando y luego ya ir bosquejando la idea con más claridad. Muy bien, voy Pastor, a... Sí, ¿qué pastor? William, adelante. Pastor, yo estaba viendo el tema sobre eh, nuestra, el presbiterio ya tiene como 20 años, ¿verdad? Estaba preguntándome por qué no estamos creciendo. Y, y ahí haciendo un análisis, un diagnóstico aquí en mi iglesia. He notado que a veces no crecemos porque nosotros reciclamos hermanos que se han ido de otras iglesias, de otras denominaciones. Nosotros los acogemos, claro, no está mal, ¿no? Pero a veces ellos vienen con sus ideas, sus doctrinas, a veces quieren imponer, o más que todo, como ellos ya han estado en otras iglesias, ellos, su don solamente de juzgar a los demás, ya sea por la vestimenta, ya sea por el ministerio, que por qué está ese hermano. Entonces esas apariencias yo creo que en la iglesia muchas veces nos engañan. Ujú, Yo no comparto de repente esa idea de que un hermano tiene que estar bien a la corbata, pero a veces lo superficial engaña, porque a veces esos encorbatados que están a veces ni siquiera te dan un bendiciones, no te dan un saludo, y a veces de la gente, a veces que ujú. de repente no es que va bien vestido, no va bien vestido, pero de esa gente recibes un afecto, un abrazo, sincero, ¿no? No de hipocresía, ese aspecto estaba viendo. Entonces yo estaba viendo por qué nuestra denominación no crece y en 20 años y vemos estancados, falta pastores, falta liderazgo en muchos lugares. Solamente, por ejemplo, en centro tenemos solamente lo que es Oxapampa y Huánuco, ¿no? Y ese tema, pastor, no sé si está, Ya, yo tengo la idea, sí, porque en mi diagnóstico de mi iglesia siempre vienen gente, pero de otra iglesia, no ganamos ya. nuestras propias almas, nosotros hacemos nacer. Entonces la investigación ya tiene, es un campo más grande porque ya es una, digamos, una denominación, ya no es una iglesia local. Entonces ya ahí vas a necesitar poco más de información porque vas a tener que buscar información no solamente de tu iglesia local, sino también de las demás iglesias, ¿no? Ver cuáles son sus situaciones durante el tiempo que no han permitido crecer, ¿no? Entonces, toda esa información tú la tienes que buscar. De repente, si solamente te delimitas acá en Lima, ¿no?
porque si te sales ya para provincia, para el norte o para el centro, entonces tendrías que buscar información del norte y el centro, y ya es un trabajo más grande, ¿no? Pero si es en Lima nomás, tendrías que buscar información de las demás iglesias, ¿no? Ver su estadística, en qué años han crecido más, en qué situaciones han pasado para que no crezcan o disminuyan. Entonces es un trabajo bastante... Este trabajo más tiene que ver con estadística, ¿no? Cuantitativo es, ¿no? Tienes que buscar información de estadística. Hacer un focus group de repente con algunos líderes de las iglesias para que puedan conversar sobre lo que está pasando, ¿no? Ya tus apreciaciones vas adelantando en tu juicio, crees que es por esto, por otro, y toda esa información ya la tienes que condensar, pero es un campo grande, ¿ah? Si vas a hacer eso, es un campo un poco grande, va a dedicar un poco más de tiempo. Yo hice algo de eso en la maestría que llevé, yo hice algunos factores por lo cual la iglesia no puede crecer, ¿no? Toqué solamente 2 factores, porque eran bastantes, ¿no? De iglesia nosotros, ¿no? La iglesia presbiteriana. Y tuve que hacer bastante trabajo, pues, investigación, revisar las actas, las estadísticas, los programas, el liderazgo de la iglesia, ¿no? La visión de cada iglesia, bueno, todo un trabajo, ¿no? Y bueno, y uno de los resultados, ¿no? Conclusiones que llegué, es que es justamente eso, ¿no? Hay que formar liderazgo propio de la iglesia, ¿no? Local, digamos, ¿no? Nacido de alguna manera en la iglesia, ¿no? Pero ahí está, hay mucho por investigar, pero sí podrías, si tú estás con la idea ahí, dale, adelante, ¿no? Dale adelante, sigue adelante, va a ser de mucha utilidad, ¿no? Bien, voy a presentar acá el PowerPoint que nos va a ayudar ahora para la clase, ¿ya? Para ver cómo vamos a ir desarrollando la idea de investigación y alguna metodología para que la puedan hacer de una manera sencilla. Entonces voy a hacer uso de la presentación, ¿ya? A ver, voy a compartir la pantalla. Ojo, que todos tienen que darme ya la idea para la próxima semana con esta presentación. Yo creo que ya todos, sin excepción, tienen que darme su idea de investigación, ¿no? Porque de ahí tenemos que empezar, ¿ya? Es como un borrador semanal que le vamos a estar presentando, ¿no? Sí, me van a estar dando semanalmente ya por escrito su presentación, su justificación del tema, sus propósitos, todo. Vamos a ir avanzando cada semana, ¿no? ¿Ya? Bueno, Alexis también está mencionando que tiene la idea de trabajar sobre la mala interpretación y aplicación de la Biblia. Ya, bueno, es un tema. Alexis quiere interpretar la Biblia ya en la semana. Quiere ver, de repente va a trabajar lo que es la hermenéutica, es un trabajo hermenéutico, ¿no? Que tiene que ver con interpretación, ¿no? Ya. Bien, a ver. Arrepiéntase, hermano. Sí, tiene que ser así, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Acá está, listo. A ver, compartimos. Atención con esta parte porque es importante. Esta es la parte técnica para que haga su trabajo, ¿ya? Así que si sigue los pasos aquí, no va a tener problemas para desarrollar su idea de investigación, ¿ya? Entonces, fíjese. Voy a avanzar. ¿Cómo iniciar la investigación? Ya vimos que iniciamos con una idea, ¿no? Una idea. Entonces, acá hay algunas iniciales que nos van a ayudar a poder acordarme lo que debo hacer, ¿no? EQP. Está en el cuadro rojo. Dice EQP, ¿no? Estas iniciales nos van a dar una guía, una ruta de cómo empezar a encontrar una idea de investigación, ¿no? Entonces, la E, ¿qué significa? ¿En dónde? ¿No? ¿En dónde busco la idea? ¿Cuál es mi campo de acción? ¿En dónde me voy a movilizar? ¿Dónde voy a observar? ¿No?
dónde voy a ver las necesidades, dónde voy a ver los problemas. Entonces, es el lugar donde usted va a tener que estar para encontrar la idea, ¿no? En este caso yo he puesto iglesia, ¿no? Que es nuestro común denominador. Todos somos parte de la iglesia. Entonces, donde yo trabajo es la iglesia, ¿no? Ahora, de repente, no necesariamente puede ser la iglesia, ¿no? De repente puede ser una organización, ¿no? Quizás hay trabajos con ayuda de algunas organizaciones, ¿no? De repente Compasión puede ser una de ellas, ¿no? De repente puede ser no necesariamente iglesia, sino en familias, ¿no? Puede de repente en colegios, ¿no? En fin, ¿no? Pero lo estoy poniendo en iglesia porque es, creo yo, el campo donde todos nos desarrollamos. Pero no es exclusivo, ¿ya? Usted puede también trabajar un área relacionado al tema de alguna institución. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo muy bonito con colegios. Hicimos un proyecto de investigación sobre por qué se dan los embarazos prematuros en los colegios, ¿no? Nacionales, ¿no? Que están alrededor de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, hicimos una propuesta, ¿no? Para atender este problema y creamos un programa llamado Dispuestos a Esperar. Interesante, nos resultó muy bien el proyecto y pudimos trabajar en colegios llevando un método de protección seguro, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Y el colegio nos aceptó el proyecto, nos aceptó porque veían que era un problema dentro del colegio que jovencitas de 15 años, ¿no? Salieran embarazadas, ¿no? Entonces propusimos que teníamos el mejor método de protección para evitar los embarazos, ¿no? Y bueno, después de todo un trabajo, pues, en el campo de la salud, mostrando los peligros de las enfermedades, los riesgos emocionales, los embarazos no deseados, los abortos, la muerte, bueno, todo un aspecto relacionado con la salud y con las emociones. Presentábamos, pues, todos los métodos anticonceptivos que hay, ¿no? El condón, las pastillas, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que oferta, ¿no? En las farmacias para poderse proteger, ¿no? Y vimos sus ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Sus peligros que puede haber, ¿no? Etcétera. Y al final les propusimos un método 100% seguro, ¿no? ¿Y cuál era ese método? El método era, pues, la abstinencia hasta el día de su matrimonio, ¿no? Y hacíamos una invitación a los jóvenes para que puedan tomar en serio este método, ¿no? Y bueno, nos resultó y fuimos a varios colegios durante varios años. Por eso le digo que la investigación también puede darse en otro ámbito, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo iglesia. Ahora, luego viene la Q, ¿no? La Q. ¿Quiénes? ¿A qué área de la iglesia voy a atender? ¿O en qué área de la iglesia están las necesidades y los problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso del recuadro rojo, yo estoy poniendo miembros en su conjunto, ¿no? ¿A quiénes voy a atender? A los miembros, ¿no? A los miembros de la iglesia. Q, ¿quiénes? Miembros. P vendría a ser problema. ¿Qué problema encuentro en ese grupo de personas que estoy observando, que voy a atender, ¿no? ¿Qué problema encuentro? Tardanza, ¿no? Entonces, he observado, una primera observación empírica, he observado que en los miembros de la iglesia hay siempre tardanza, ¿no? Tardanza en participar de las reuniones, de los estudios bíblicos,
de los cultos, de los servicios. Entonces, hay un problema, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, sumando la E, la Q y la P, ¿no? En donde, ¿quién es el problema? Puedo llegar a un posible estudio, ¿no? Y generar una idea. ¿Cuál sería este posible estudio? La tardanza en los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, acá hay un problema, ¿no? Ya. Entonces, yo voy a trabajar esto, ¿no? La tardanza en los miembros de la iglesia, ¿no? Quiero llegar a investigar por qué se está dando este problema, ¿no? La tardanza como parte de la membresía de la iglesia, como estilo de vida, como costumbre, como tradición, como forma de vivir, ¿no? Como conducta, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está mi posible estudio, ¿no? La tardanza en los miembros de la iglesia, ¿no? Ese es mi estudio que tengo que realizar, ¿no? ¿Cómo llegué a esa propuesta o a esa idea, ¿no? Sencillamente tomando 3 factores, ¿no? E, Q, P. Fíjese, ¿eh? Esa es la forma como debe hacer usted, ¿no? En donde el campo donde va a accionar, de donde va a buscar el problema, debe ser usted parte de eso también, está familiarizado con eso. Dentro de ese campo de trabajo, ¿quiénes, no? ¿Quiénes? De repente es todo en conjunto, de repente es un campo, ¿no? Un sector nomás, un grupo nomás, ¿no? Y de ese sector, de ese grupo o de todos, ¿cuál es el problema, ¿no? Identificar el problema, ¿no? Por ejemplo, Carlos estaba hablando de la vestimenta, ¿no? Entonces sería, ¿en dónde? Iglesia, ¿no? ¿Quiénes? Miembros. Jóvenes, por ejemplo, ¿no? Jóvenes, ¿no? Problema, vestimenta, ¿no? Vestimenta. Entonces, el posible estudio sería la vestimenta en los jóvenes de la iglesia. Ese sería el tema, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, hermana Aide está hablando de de la Liga de Damas, ¿no? ¿En dónde? Iglesia, ¿no? ¿Quiénes? Damas de la iglesia, ¿no? Problema, doctrinas diversas, ¿no? Entonces, las doctrinas diversas en la Liga de Damas, ¿no? Entonces, ese vendría a ser su idea de investigación, ¿no? Entonces, si se da cuenta, EQP, en donde quién es problema, le va a arrojar la idea de lo que usted quisiera investigar, ¿no? Entonces, ahí ya estamos iniciando la propuesta de investigación, el posible estudio, la idea que voy a desarrollar, ¿no? Ahora, esto también me va a ayudar a mí más adelante a poder formular un título para mi investigación, ¿ya? O sea, el título de su investigación, ¿de dónde sale? Usted no va a tener que pensar mucho, pues, ¿no? El título de la investigación sale justamente de los parámetros que yo he usado para llegar a mi idea, ¿no? ¿En dónde? ¿Quién es? Problema, ¿no? El título podría ser, ¿no? La tardanza en los miembros de la iglesia. Si quiero ser más específico, podría ser la tardanza en los miembros de la iglesia Casa del Señor, ¿no? En San Borja. Ya estoy siendo más específico, ¿no? Porque si digo de la iglesia, estoy hablando del universo, pues, ¿no? Pero ya estoy siendo específico en dónde, ¿no? Y si quisiera ser más específico, podría ser la tardanza en los miembros ministeriales de la iglesia, la casa del Señor, ¿no? Entonces, ya estoy siendo más puntual, ¿no? Ya no estoy hablando de toda la membresía, sino estoy hablando de los ministeriales, ¿no? De los que trabajan a cargo de un ministerio, ¿no? Ya estoy siendo más específico, ¿no? Y ahí va dándose el título, ¿ya? Entonces, acuérdese, ¿ya? Esta parte inicial es importante para su idea y también para que pueda ayudarse para establecer su título de su trabajo de investigación, ¿no? Avanzamos, ¿eh? Acuérdese, EQP, ¿en dónde? ¿Quién es problema? ¿No? EQP,
¿En dónde? ¿Quién es problema? Ujú. Avanzamos un poquito más. El planteamiento del problema. Por favor, alguien que me lea leer, ¿ya? Me ayuda a leer porque estoy un poquito... Listo, pastor. Yo le ayudo. Amén, amén, pastor. Adelante. Se están despiertos. El planteamiento del problema. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El problema debe ser formulado claramente y sin ambigüedad, como pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Etcétera. Muy bien, ¿no? Entonces, cuando planteamos el problema que ya hemos detectado a través de la idea, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando planteo el problema es estructurar ya formalmente la idea de investigación, ¿no? Ya encontré el problema. ¿Cuál es el problema? La tardanza de los miembros de mi iglesia. Ya tengo la idea. Ahora lo establezco el problema formalmente, ¿no? Y estructuro el problema. Y puedo preguntar, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿No? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Puedo preguntar, ¿no? Para ir estableciendo el problema y buscar posibles soluciones, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema tiene que ir por ese rumbo, ¿ya? No se olvide, ¿ya? ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación? A ver, son 3. A ver, dale, ¿quién lee? Los elementos para plantear un problema son 3 y están relacionados entre sí. Los objetivos que persiguen la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. Muy bien, gracias. Ya, entonces, 3 cosas muy puntuales. ¿Qué elementos tiene que tener su problema de investigación? Primero, objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Cuál es mi objetivo? O sea, ¿qué pretendo lograr con esta investigación? ¿Ya? Tiene que ser bien claro lo que usted persigue al momento de investigar, ¿no? Los objetivos. Toda investigación tiene que tener objetivos claros, precisos, no ambiguos, no nebulosos, sino bien consistentes, claros, ¿ya? Segundo, ¿qué preguntas usted desea resolver? ¿No? ¿Qué preguntas desea resolver de su investigación? ¿No? Y tercero, la justificación del estudio, ¿no? Esto quiere decir que la justificación ¿es relevante hacer este estudio? ¿Es relevante? ¿Va a ser de utilidad? ¿Cómo yo puedo justificar lo que voy a estudiar? ¿No? ¿Cómo yo voy a justificar lo que debe estudiar? ¿No? Por ejemplo, ¿no? En el caso del hermano Carlos, ¿no? Él está observando que la vestimenta de repente no es adecuada en el templo, ¿no? De alguna manera, en la parte de los jóvenes o de los adultos o damas, ¿no? Y que esto tiene que ser atendido, ¿no? Y solucionado. Ahora, la pregunta ¿es importante ese estudio? Entonces Carlos va a decir sí. ¿Por qué, Carlos? Él tiene que justificar, ¿no? Porque esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Él tiene que justificar. Y ahora en su trabajo de investigación tiene que argumentar y sustentar todo lo que él está diciendo, ¿ya?
Entonces no puede haber ningún trabajo de investigación sin una justificación que tenga peso, pues, ¿no? Que tenga peso. Toda justificación tiene que tener bastante base, ¿no? Para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Como todo trabajo que uno hace, ¿no? Voy a hacer algo, ¿justifica que lo hagas? ¿No? ¿Justifica que tú hagas esto? Sí, entonces hazlo, ¿no? Si no justifica, ¿para qué lo vas a hacer? Pues, ¿no? Es perder el tiempo, ¿no? Entonces, hay 3 elementos para plantear un problema de investigación, ¿ya? Acuérdese, ¿ah? Por favor. Los objetivos que persigue, las preguntas de investigación y la justificación del estudio. A ver, ¿qué les parece este tema y si es justificable hacerlo? ¿Ya? Yo quiero hacer un trabajo de investigación donde considero que las paredes de todas las iglesias deben ser de color blanco, porque eso simboliza la santidad de Dios. ¿Sería una justificación válida para hacer ese trabajo? No. No tiene buena. ¿Usted cree que sería adecuado que yo diga si es justificable que yo haga una investigación que las iglesias tienen que pintarse de color blanco? Porque blanco simboliza la pureza, la santidad de Dios, y si no lo pintamos blanco, estamos negando la santidad de Dios. No vale. Sería una justificación, pues, vaga, débil, ¿no? ¿Haría un trabajo de investigación en eso? No hay justificación, pues, ¿no? Entonces no serviría ese trabajo, no sería aprobado, pues, ¿no? Yo le digo, no pierdas el tiempo, pues no hagas eso, ¿no? Hay tantas cosas que atender que está preocupándote en ver si la iglesia tiene que ser blanco, verde, amarillo, azul, rojo, ¿no? Etcétera, ¿no? O en otro caso, ¿no? Quiero hacer un trabajo de estudio del arca de Noé, ¿no? Y quiero saber cuántas ventanas tenía el arca de Noé, porque es importante, ¿no? ¿Sería importante eso? No, pues, No, tampoco. ¿Sería importante saber cuántas ventanas tenía el arca de Noé? Hacer un trabajo de No, investigación de eso. O sea, relevante. es que no es necesario. no es necesario, pues, ¿no? No es necesario investigar eso, ¿no? O sea, no hay justificación que pueda ser válida en ese sentido, ¿no? Entonces la justificación tiene que ser muy importante. Y cuando usted justifique por qué quiere hacer ese trabajo, tiene que tener peso, pues, ¿no? Para que pueda ser aprobado. ¿Por qué? En un trabajo de investigación, hermanos, cuando usted presenta su propuesta, ¿no? Lo que usted está presentando es su idea, sus objetivos, sus preguntas de investigación y su justificación. Si usted no aprueba estos 3 puntos, no procede su trabajo. No avanza, ahí nomás se queda, ¿no? Reformule, revise, analice nuevamente y traiga otra propuesta, ¿no? Entonces la justificación tiene que ser bastante consistente, ¿no? Y eso tiene que ver tan relacionados entre sí, ¿no? Los objetivos, lógicamente, tienen que ir de la mano de las preguntas y la justificación también, ¿no? Entonces tenga cuidado al momento de justificar su tema. O el tema de las versiones, ¿no? Usted puede hacer un estudio y dice que la iglesia, la única versión que debe usar es la Reina Valera de 1960, ¿no? Todo lo demás no es válido. Entonces, es un trabajo innecesario, pues, ¿no? No tiene sentido, pues, ¿no? Ya, por ahí tiene que tener cuidado, ¿eh? Avanzamos. A ver, vamos a hacer el proceso, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Yo, pastor, Adelante. el proceso para formular el problema. Establecer los objetivos de la investigación. Formular una pregunta de la investigación concreta o varias. ¿Qué quiero saber
o qué quiero estudiar. Justificación, ¿por qué y para qué? Viabilidad del estudio, factibilidad según los recursos. Evaluación de la deficiencia de los conocimientos del problema. ¿Qué necesito saber? ¿Qué falta saber? Ya, ahí está, ¿no? El proceso, ya hemos establecido, ¿no? Objetivos, pregunta, justificación y la viabilidad del estudio, ¿no? Es factible llevar a cabo esto, ¿no? Es factible. Evaluación de la deficiencia de los conocimientos del problema. ¿Qué necesito saber? ¿Qué falta saber? Por ejemplo, hace un rato, William estaba mencionando su idea, ¿no? De que él está observando que sería bueno ver los factores por qué la denominación en 20 años no ha podido crecer como otros grupos cristianos, ¿no? Entonces, en este trabajo, por lo menos en este trabajo de investigación que se va a solicitar, sería factible, viable, llevar a cabo ese estudio. En el caso de la propuesta de William, ¿sería factible, viable? Podría ser, o Pero no, en este también caso específico. el que da crecimiento es Dios. Ya, Y no, él sí, sabe no, en la parte técnica, ¿no? O sea, porque podría ser, pues, lo que porque demandaría a William es no solamente ya ver el trabajo local, sino el trabajo regional, departamental y nacional. Entonces, necesita más recursos. Va a necesitar más recursos humanos, recursos económicos para hacer los viajes, entrevistar, informarse, levantar la información, ordenar. Entonces, la viabilidad del estudio y la factibilidad, ¿no?, se miden conforme a los recursos, ¿no? Si yo tengo recursos para poder desarrollar un proyecto de investigación grande, entonces lo puedo hacer. Pero si no tengo la factibilidad, o sea, no tengo los recursos para que esto sea factible, ¿no?, entonces hay una limitación, ¿no? Entonces tendría que observar bien, ¿no?, mi investigación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero investigar algo que tenga que ver con la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no?, entonces yo tendría que ir, pues, a ver la parte arqueológica en el mismo sitio, en las iglesias del Asia Menor, pues, ¿no?, en Éfeso, etcétera, etcétera, ¿no? Y tendría que invertir recursos económicos, viajes, ¿no?, estadía, alojamiento, comida, ¿no? Pues todos esos recursos voy a necesitar para mi trabajo de investigación, ¿no? Y si no los tengo, entonces ese estudio que yo pretendo hacer no es factible, no es viable, ¿no?, por las limitaciones de los recursos, ¿no? Entonces cada estudio tiene que ver esto, ¿no? Si es que yo cuento con los recursos suficientes, ¿no?, sean económicos o recursos humanos también, para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Y también recursos que tengan que ver con la información, ¿no? La bibliografía, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Porque si no hay mucha bibliografía de lo que yo voy a investigar, entonces voy a tener más dificultades, ¿no? Y también que sea la parte de la evaluación, ¿no? ¿Qué necesito saber o qué falta saber? ¿Ya? A ver, esta expresión lo pueden leer. ¿Alguien? Ya, pastor. Adelante. Uy, iba a decir yo, pero bueno. Legal. Muy bien. La formulación clara y precisa del problema facilita el desarrollo de investigación. Un problema bien planteado, mitad resuelto. Ya, entonces, fíjese que aquí tiene ya gran parte de su trabajo avanzado. Si usted plantea bien el problema, ya la mitad de su trabajo está resuelto, ¿no? Ya porque ya tiene las pautas, tiene su hoja de ruta para poder continuar con el proceso que viene después, que ya es más de investigación, ¿no? Pero ya tiene por dónde ir, ya tiene en qué pensar
qué contestar, qué buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin esto, estaría un poco usted todavía a la deriva, sin brújula, sin GPS, perdido, ¿no? Sin saber de repente tomar de acá, de allá, no hay nada claro, ¿no? Entonces, a una formulación clara y precisa del problema, ¿sí? Facilita el desarrollo de la investigación. Un problema bien planteado, mitad resuelto, ¿no? Ahí está. Entonces, la primera parte es importante, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bien importante, ¿no? Elementos de una pregunta de investigación. A ver, ¿quién quería leer y no leyó? César Chávez. Adelante, César. Yo, pastor, yo. Elemento de una pregunta de investigación. Posee 4 elementos que se unen a través de los nexos lógicos. ¿Qué? Variables, elementos que quiero estudiar, es el objeto de conocimiento. ¿Quién? Sujeto, objeto de estudio. ¿Cuándo? Tiempo estimado es la dimensión temporal de la investigación. ¿Dónde? Lugar es la dimensión espacial de la investigación. Ya. Ya, entonces 4 elementos, ¿no? Variables, sujeto, objeto de estudio, tiempo estimado Lugar. y lugar, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces ahí tiene, ¿no? En el caso, ¿qué? ¿Qué qué elemento quiero estudiar, ¿no? En el caso de Carlos, tomando a Carlos García, ¿no? ¿Qué elemento quiere estudiar Carlos? Vestimenta, ¿no? Vestimenta. ¿Qué? Vestimenta, ¿no? Entonces su variable, una de las variables sería vestimenta, ¿no? ¿Quién? ¿Quién o quiénes, no? Jóvenes. ¿No? Y de repente debe de establecer un rango, ¿no? Jóvenes de 14 a 30, ¿no? De repente. 15 a 30 años, ¿no? ¿Cuándo? Año 2023, ¿no? ¿Dónde? Iglesia, ¿no? Entonces ahí tienen los elementos que de una pregunta de investigación, ¿no? Esas también tienen que estar formuladas al momento de su pregunta de investigación, ¿no? Pastor, una consulta. Sí, Digamos, un ejemplo, digamos, acá dice, ¿quién? Sujeto, objeto de estudio, o sea, sujeto. ¿En qué manera? Sujetarse de quién, digamos, objeto de estudio, preparación a la persona, al adulto, al joven, digamos, que quiere prepararlo. ¿Podría ser así? no, en este caso puede ser, por ejemplo, si son personas, es el sujeto, ¿no? Puede ser hombres, mujeres, niños, adultos, diáconos, pastores, Digamos, etcétera. en caso mío, Iglesia en general. digamos, claro, digamos en caso mío, jóvenes mayores, digamos, adultos, Jóvenes adultos serían. ¿Quién? Jóvenes adultos. claro, o sea, Cuando ahora, cuando es objeto de estudio, no son personas, sino son, por ejemplo, claro, o sea, y sacramentos. donde dice que, Sacramentos. ya, y donde Puede dice ser también Biblia, ¿no? claro, Puede ser doctrina, es objeto de estudio. por ejemplo, pastor dice que variable qué, o sea, variables, ¿qué manera? O sea, Variables tienen que ver con lo que yo pretendo estudiar. Por ejemplo, Carlos quiere estudiar la vestimenta, entonces su variable es vestimenta. Por ejemplo, yo quiero estudiar tardanza, entonces mi variable es tardanza. Por ejemplo, otro quiere estudiar calidad, la calidad del servicio en la iglesia. Mi variable es calidad, ¿no? entonces, pastor, ahí sería buscar elementos, digamos, darle un estudio, digamos, de conocimiento a esta persona, o este joven, o este adulto, ¿no? Claro, por ejemplo, si en tus jóvenes mayores tú quieres buscar compromiso,
Entonces, ¿qué sería tu variable? Compromiso, Exacto. ¿no? Si tu sujeto de estudio son jóvenes adultos, ¿qué quiero buscar de los jóvenes adultos? Compromiso. Entonces, su variable sería compromiso, ¿no? ¿Cuándo? En un tiempo estimado que tú consideres, ¿no? ¿Y dónde? En la iglesia o en la reunión de varones, no sé, depende ya dónde se puede ubicar, ¿no? Ok, pastor. Sí. Entonces, las variables son lo que yo voy a acompañar al objeto de estudio o al sujeto de estudio, ¿no? Pastor, Ya. ¿dónde dice dónde, lugar, dimensión espacial? O sea, ¿dónde voy a hablar? ¿Marte o Júpiter? Nada es en general, ¿no? Universal. Ahí, El lugar donde se desarrolla la investigación, ¿no? ahí. Nadie, ojalá que alguien haga algún tema de estudio de el aspecto de familias, matrimonios, ¿no? Noviazgo, por qué los jóvenes se están casando tan tarde ahora, ¿no? Ahí el hermano César puede ver ahí. Sí, todas esas cosas tienen que ver, ¿no? ¿Por qué hay esto, no? Temor, miedo. No, Sí. creo que está dispuesto a esperar el taller, ese buen resultado. No, es un tema muy Como interesante Lex se porque, quiere casar ya, ya se quiere casar Lexi ya. no, fíjese que es un tema interesante porque ya las parejas de jóvenes cada vez se están casando más tarde, a diferencia de la década de los 80, sin ir muy lejos, final de los 70, comienzo de los 80, siglo XXI, ahora las parejas se están demorando, cristianas, ¿ah? Se están demorando bastante en casarse, ¿no? Y a veces no se casan tampoco. Entonces, ¿por qué? Hay que investigar. Hay un problema, pastor, ahí, porque no se ponen chapita por algo. Hay que investigar, ¿ah? Por ahí alguien debe tomar. Y fíjate que de la demora, no solamente es el entorno cristiano, sino también en el tono secular, en el mundo que no es cristiano, ¿no? Pero ya no se quieren casar ya. Ahí ya, aparte de que no se quieren casar, los pocos que se casan tarde, ¿no? Entonces, parece que hay ¿cómo se llama? Una réplica también en la iglesia, ¿no? Con ese mismo esquema. Pero bueno, alguien ojalá que investigue, pues me pasa su investigación para leer. Interesante, compromiso, pastor. Sí. A ver, acá hay un ejemplo, ¿eh? Ya, permite la adopción. Dice el primer ejemplo, a ver. ¿Quién lee? A ver. Ya, yo leeré de nuevo, pues. A ver, por favor. De nuevo, ejemplo. Ay, se tapó la pantallita. Ya, listo. Ejemplo. Permite la adopción de la dieta mediterránea baja la incidencia de infarto de miocardio en varios adultos de entre 30 a 50 años, españoles, en el periodo del 2000-2010. ¿Cuál es la prevalencia en las diferentes formas de malnutrición en niños menores de 5 años? Tienen en el 2005 que... Ya, está bien. ¿Dónde? Bien, ahí hay dos ideas de investigación con sus preguntas respectivas, ¿no? Entonces la primera dice, ¿permite la adopción de la dieta mediterránea bajar la incidencia de infarto del miocardio en varios adultos entre 30 y 50 años españoles en el periodo del 2000 al 2010? Entonces es una pregunta de una idea de investigación, ¿no? Entonces se ha pintado del color correspondiente, ¿no? Para poder identificar los elementos que deben ir en una idea, en una pregunta de investigación, ¿no? Fíjese. Primero, amarillo, ¿no? ¿Qué cosa es el amarillo? ¿Qué? Dieta mediterránea, ¿no? Baja la incidencia de infarto del miocardio. Está hablando de la dieta, ¿no? Esa es su variable, la dieta, ¿no? ¿Cuándo? Periodo 2000-2010.
el periodo de 2000-2010. Está ya estableciendo un rango de fecha, ¿no? ¿Quiénes? Adultos entre 30 y 50 años. Está estableciendo también el grupo de estudio, ¿no? ¿Quiénes? Adultos, pero no todos los adultos, sino de los 30 a los 50 años, ¿no? ¿Y en dónde? España. España. Nacionalidad española, ¿no? Españoles. Entonces, se da cuenta que esta pregunta de investigación es más objetiva, ¿no? Más específica, que simplemente decir la adopción, permite la adopción de la dieta mediterránea bajar las incidencias del infarto de miocardio. Es muy vaga, muy amplia, muy general, ¿no? Tengo que dar especificaciones para que sea más objetiva, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En el segundo ejemplo, dice, ¿no? A ver, ¿cuál es la prevalencia de las diferentes formas de malnutrición en niños menores de 5 años en el 2005? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál Forma sería? de malnutrición. Malnutrición. Formas de malnutrición. Esta es tu variable. Malnutrición. Sí. ¿Cuándo? 2005. En el 2005. ¿A quiénes? Niños menores de 5 Niños años. 5 años. ¿Y en dónde? Argentina. Argentina. En Argentina, ¿no? Entonces, se da cuenta cómo establecer las preguntas para para formular su idea de investigación, ¿no? Sus preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué, cuándo, quiénes, dónde? ¿Qué, cuándo, quiénes, dónde? ¿No? Mis variables, mi objeto de estudio, ¿no? El rango y el lugar, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Creo, ¿está claro o hay alguna pregunta? Sí, pastor, está bien. Porque Ya, entonces cuando usted me muestre la semana que viene sus preguntas de investigación, tiene que estar incluida estos elementos, ¿no? ¿Qué, cuándo, quiénes y dónde? Cuando usted haga una pregunta, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta en la iglesia, la vestimenta inadecuada en la iglesia Vida Eterna, de los jóvenes de 30 a 35 años es irrespetuosa en el año 2023. Podría ser una pregunta, ¿no? De una pregunta de investigación, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ir formulando las preguntas, ¿ya? Según la idea de investigación que tenga, pues, ¿no? Primero tiene que haber establecido su idea de investigación, como lo vimos en la primera parte, ¿no? EQP, recuerda, ¿no? EQP, ¿en dónde, quiénes, problemas, ¿no? En dónde, quiénes, problemas, ahí sale su idea de investigación, y luego formula las preguntas de investigación, como en este ejemplo, ¿no? Entonces, para la próxima semana, usted me trae ya sus ideas de investigación, EQP, con la fórmula EQP, ¿no? EQP. Y sus preguntas de investigación, ya delimitando estos rangos, ¿no? ¿Qué, cuándo, quiénes, dónde? ¿No? Esta es la parte técnica. ¿Están entendiendo, hermanos? Con toda confianza. ¿Cómo vamos, hermano? No se Pastor. desanime. Con toda confianza, dígame nomás. Pastor, una consulta. En Sí. las preguntas de investigación que vamos a realizar, ¿tenemos que aplicar qué, cuándo y quiénes? Claro. ¿Qué, cuándo, quiénes, dónde? O sea, esta es la idea, pues. Ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es la variable? ¿Cuál es la variable? Es el objeto de estudio, ¿no? Perdón, las variables son los elementos que van a ser estudiados. Por ejemplo, en este caso, ¿qué cosa quiere estudiar en el primer ejemplo? La dieta mediterránea, ¿no? Baja la incidencia del infarto de miocardio. Esa es su variable. Dieta, ¿no? ¿Cuándo? Es el tiempo de estudio, 2000 a 2010, ¿no? ¿A quiénes va a estudiar? A los adultos de entre 30 y 50 años. ¿Y dónde?
en España, españoles, ¿no? Entonces, su idea de investigación debe incluir estos elementos también, ¿no? Pastor, disculpe, una consulta. Sí, En la pregunta que vamos a hacer para nuestra investigación, ¿es necesario considerar el periodo? sí, definitivamente, ¿no? El periodo definitivamente. Por ejemplo, en tu caso, Pablo, ¿no? Tú vas a hacer sobre la Pastoral. pobreza extrema. Esa es tu variable, pobreza Sí, extrema. Y otra variable es la predicación, sí, porque tú quieres ver cómo predicar a la pobreza extrema, ¿no? exacto. Ya, pero ¿en qué tiempo? ¿Tú quieres predicar el próximo año, de acá a 5 años, o quieres hacerlo en el año 2023? En el año 2023, pastor. Ya, ese es tu periodo de tiempo. Ese es cuándo. Ya, entonces tu investigación, tus preguntas de investigación tendría que incluir el año en el cual tú vas a proponer eso, ¿no? Cómo predicar en la pobreza extrema, ¿no? En el sector, ¿en qué sector es? Rocafuerte. Pero ¿en qué sector? Eh, ¿Cómo se llama el lugar? San Luis, sector San 3, Luis. Rocafuerte se llama la Claro, iglesia. entonces tú tienes que poner, ¿no? No, cómo predicar en situaciones de pobreza extrema en la localidad de San Luis, ¿no? Amarilis, bueno, la región que sea, ¿no? En el año, a las personas, ¿no? Que viven en este lugar en el año 2023. Correcto. Entonces ahí tienes ya los elementos, qué, cuándo, quiénes, dónde. Porque si tú me dices solamente voy a predicar, cómo predicar a las personas en pobreza extrema, entonces yo no sé a qué lugar te refieres, ¿no? Puede ser pobreza extrema en Huánuco, en Pucallpa, puede ser en Trujillo, puede ser acá en Lima, y puede ser en algún otro lugar o puede ser en otro país, ¿no? Entonces hay que especificar. Y también el tiempo, ¿no? Porque yo puedo pensar que tú estás haciendo un proyecto de investigación no para este año, sino de repente para el próximo 5 años, ¿no? O cuando la iglesia salga de acá unos 2 años, ¿no? Entonces, porque O sea, es importante, pastor, poner el periodo de... el periodo, efectivamente, Pastor, definitivamente ese periodo, sí. pero una consulta. Porque los tiempos cambian, pues, Pablo. Sí, pastor. Entonces, de acá a 10 años, No, de no, no, repente así. la pobreza extrema tiene otras Perfecto. características. Ahora, si tú vas a trabajar el tema de pobreza extrema, tienes que trabajar tu variable. Pobreza extrema, tienes que definir qué es la pobreza extrema, cómo se muestra esa pobreza extrema, qué características tiene. O sea, es todo un trabajo también con esa variable, pobreza extrema, ¿no? Sí, César. Sí, pastor, no le comprendí muy bien. Digamos, el tema la problemática o la necesidad que yo le he hablado a usted sobre los jóvenes, digamos, mayores, adultos. ¿Este es otro caso o lo que usted está dejando ahorita, digamos, en este ejemplo, hago otro diferente o lo mismo? No, tomando tu idea, tienes que formular tu pregunta. Porque, digamos, a ver, yo soy líder, digamos, del Ministerio de Varones. ¿Lo puedo hacer diferente a eso o hago una sola? No, tienes que hacer una idea nomás, una Hago pregunta, una ya, pregunta de investigación. por ejemplo, Tú ya me estás dando, pues, tu variable es compromiso. exacto, exacto. Ya. Tu grupo de personas son jóvenes adultos de tal edad, tal edad. Claro. ¿Tu localidad dónde es? Los Olivos Chillón. Ya, en Gracia de Dios, Olivos Iglesia, Chillón, claro, ¿no? exacto. ¿Qué más? Agarro, ¿Quiénes? Ya está todo, pues. agarro donde usted enseñó, digo, el EQP, digamos, en dónde, quién es problema. Ahí sale tu idea. Ya, claro. Ahora, tu pregunta. Exacto. Ahora, después de tu idea viene tu pregunta de investigación, que vendría a ser esta que estamos poniendo de ejemplo, donde ¿Qué, cuánto quiere? tú pones acá, tu pregunta sería, ¿por qué los jóvenes adultos entre 30 y 50 años, ¿no? O no sé la edad que tú pongas, no muestran de la iglesia Gracia de Dios ubicada en Chillón, Los Olivos, no muestran compromiso con el ministerio? Ese sería más o menos
De repente tú le das las reglas, ¿no? Tu pregunta, ¿no? Entonces, Ya. y el año, ¿no? De tal, en el año 2023, ¿no? Porque de Digamos, repente, mi periodo. el periodo, ¿no? De repente el trabajo de investigación nos ayuda a entender lo que pasa este año, pero quizás de acá a 2 años las cosas cambian, ¿no? Tiene que cambiar, pastor. Ya con tu trabajo de investigación, tus propuestas ayudarán pues a que eso cambie, ¿no? Ya, exacto. ¿Alguna otra pregunta?